Domingo, y muy contentos porque tenemos una vez más la oportunidad de estar aquí presentes pues en la casa de Dios, ¿verdad? Porque es el lugar donde Él manifiesta de forma especial su presencia en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces sí podemos en alguna forma llamar a la iglesia, a la congregación, la casa de Dios. Qué bueno que estamos aquí. El día de domingo, el día del Señor, un día que tiene que ser fundamentalmente, prioritariamente dedicado a extender nuestra devoción al Señor, extender nuestro tiempo de compañerismo entre nosotros, por supuesto, pero siempre con el propósito de honrarle a Él, de conocerle más. El día domingo, definido en el Nuevo Testamento como el día del Señor, el primer día de la semana, tenemos esa oportunidad que durante el resto de los días de la semana no hay, ¿no? Porque inicia el lunes y ya comienzan las dinámicas productivas, el trabajo, la escuela, atender asuntos propios de la familia y quisiéramos darnos ese tiempo especial. Y justamente el Día del Señor es la oportunidad en que, programando una actividad que esté orientada hacia el Señor, no hacia el negocio, no hacia el trabajo, no hacia otras dinámicas distractoras, sino hacia el Señor, podemos tener esos tiempos de comunión con Él, sin tener un ojo en el reloj, ¿verdad? Sin tener otros compromisos en puerta, sino realmente buscándole con todo nuestro corazón. Así que qué bueno que nos damos cita todos en esta mañana frente a Él. Y antes de comenzar, pues quiero hacer mención de algunas cosas importantes que se han estado haciendo en estos días en mantenimiento, sobre todo de nuestra instalación eléctrica, muy importante. Gracias a Dios, el hermano Pedro, el hermano Elías, el hermano Luis Paz, también nos ha apoyado el hermano Julio. Han estado trabajando fuerte 2 días, haciendo una división de cargas para que tengamos una mejor distribución de la demanda eléctrica. Aquí al frente ya comenzábamos a tener algunos problemitas de cortocircuitos, ya se nos había quemado una instalación, una extensión, perdón, y bueno, queríamos prevenir que se diera algo más delicado y los hermanos han trabajado a marchas forzadas, repararon ya completamente la velocidad de los ventiladores, es decir, ya estamos listos para la primavera. En la parte del frente, si se dan cuenta, se colocaron unas rejillas, se quitaron unas tablas que teníamos por encima del plafón para tener una ventilación mucho más circulante, ¿verdad? Tenemos una buena entrada de aire allá en la parte de atrás y aquí ahora ya no tenemos bloqueada la salida de aire, entonces físicamente se entiende que el aire caliente gravita, se eleva y ahora ya tenemos una salida de aire. Estamos preparados, yo creo que para la temporada de calor. En caso de ser necesario, lo vamos a probar, vamos a poner justamente en esta área también un extractor de aire caliente para que la circulación sea mejor y no tengamos los problemas de saturación que hemos tenido, térmica, en época de primavera y de verano, porque se siente calientita la iglesia, ¿verdad? Que sea calor humano, pero no calor físico. Entonces, bueno, han estado trabajando en esto. Si se dan cuenta, nuestra iluminación aquí en esta parte del auditorio mejoró muchísimo porque cambiaron todas las luces. Hoy son luces LED en todas las lámparas. Ayer se dedicaron a hacer un cambio precisamente de instalación, dividieron la demanda energética con las dos centrales de carga que tenemos, la del auditorio y la de la iglesia infantil. Y bueno, ha sido un trabajo fuerte que hemos podido llevar a cabo, pues gracias a la fidelidad de ustedes, hermanos. Hoy tenemos esos recursos en la congregación, su fidelidad en diezmos, en ofrendas, y podemos dar adelante con esto que ya necesitábamos atender desde hace tiempo. El hermano Pedro es quien está al frente de esto, ¿verdad? Porque él es experto en electricidad, pero él no nos está cobrando absolutamente nada por el trabajo que está desempeñando, él lo está haciendo como una ofrenda para la congregación. Lo único que obviamente estamos pagando son los materiales, hermanos. Y vamos a continuar haciendo algunas otras cosas. Yo comentaba el jueves que vamos a extender la tarima, vamos a ampliar la tarima de pared a pared para tener más espacio,
para que el grupo de alabanza tenga más espacio y una mejor distribución, para que las cosas especiales que desarrollemos, presentaciones especiales, tengan una mejor presentación para toda la iglesia. Vamos a pintar la fachada, se va a colocar el logotipo de la congregación en la puerta de acceso, en el portón, y una serie de cosas de mantenimiento. Vamos a atender el baño de las mujeres, ¿verdad? Se va a remodelar un poquito para darle una estética más agradable, más favorable. Algunas hermanas dicen que se sienten en alguna etapa primitiva de la historia cuando entran al baño de la congregación. Yo no sé por qué. Deberían de entrar al baño de hombres, ¿verdad? Para que aprendan lo que es verdadera humildad, ¿verdad? Ustedes, hermanas, tienen un baño muy bueno, la verdad que sí, pero entendemos que sí necesitan sentirse también más cómodas y vamos a darle una remozada, una remodelada para que sea más moderno, mejor instalado. Y los hombres continuamos con nuestro baño multifuncional, que es la verdad muy práctico porque puedes hacer todo en el mismo tiempo, ¿verdad? Nos falta nada más una regadera para podernos bañar mientras hacemos todo lo demás ahí, ¿verdad? Porque sí está muy reducido. Pero gracias a Dios, hermanos, tenemos esos proyectos de mantenimiento en nuestro local, los vamos a ir haciendo en las próximas semanas y estamos contentos por esto. Así que gracias a Dios por su amor y por su fidelidad. Y vamos a continuar con este tema que ya iniciamos desde hace 4 enseñanzas, que tiene el título de Evaluando mi cambio. Evaluando mi cambio. Con la guía del Espíritu Santo, continuaremos esta mañana con este cuarto tema. Y hemos estado recibiendo de parte de Dios una invitación constante en estos domingos a que veamos por debajo de la superficie, porque como hemos comentado, comúnmente nuestros esfuerzos por cambiar se centralizan en aspectos superficiales de nuestra vida, en los aspectos meramente visibles, lo que es externo en nuestra vida. Y para poder entender estas verdades, la semana pasada planteamos la ilustración del árbol de manzana, ¿se acuerdan? Los que vinieron la semana pasada, hablábamos de un árbol que está en el patio de tu casa y que da unas manzanas muy pequeñas, verdes, agrias, de muy mal sabor, obviamente no consumibles. Y entonces tú, queriendo transformar la condición de ese árbol en el patio de tu casa, lo que haces es cortas todas las manzanas verdes y agrias y vas y compras unas 3 docenas de manzanas grandes, rojas, brillantes, jugosas, y las engrapas en las ramas del árbol. Creyendo que transformaste la condición del árbol, pues al paso de unos cuantos días te das cuenta de que las manzanas rojas se comienzan a pudrir, se comienzan a caer, y finalmente vuelven a salir las manzanas verdes, pequeñas y agrias. Entonces, con el tiempo nos damos cuenta de que el esfuerzo que empleamos fue un esfuerzo perdido. El problema no estaba en el fruto. Sin duda el fruto es un problema porque es desagradable, pero la fuente del problema no está en el fruto. La fuente del problema, ¿dónde está? Está en la raíz. Y por eso hacíamos esta invitación a ver debajo de la superficie. Podemos cambiar comportamientos pecaminosos, pero todo nuestro esfuerzo va a ser en vano si no abordamos la fuente del problema. Y la fuente del problema es el corazón. Decíamos por eso que el corazón del problema es un problema del corazón. El corazón del problema es un problema del corazón. Hicimos un breve recorrido o una especie de teología del corazón y vimos 3 aspectos. ¿Cómo funciona el corazón? La Biblia habla del corazón como el centro gobernante de nuestras decisiones como personas, pero trata el tema del corazón de forma compleja y abarca 3 áreas en el corazón del ser humano. La primera área es la mente del corazón, ¿recuerdan? La mente del corazón. Y ahí en la mente del corazón, hermanos, se encuentra lo que sabemos, lo que pensamos y lo que sabemos. Tenemos, en segundo lugar, los deseos del corazón y ahí se encuentra lo que amamos. Y en tercer lugar, tenemos la voluntad del corazón y allí se encuentra lo que nosotros elegimos. La mente del corazón, lo que sabemos, los deseos del corazón, lo que amamos, y la voluntad del corazón, lo que decidimos. Reconocimos que el problema del corazón es el pecado y aprendimos que el pecado tiene un impacto profundo
en esas áreas precisamente. ¿Por qué? Porque el pecado engaña la mente del corazón. El pecado pervierte el deseo del corazón. Y el pecado hace que nuestra voluntad se rebele en contra de Dios. Y por eso terminamos con una palabra de aliento y una invitación a que anhelemos la limpieza de nuestro corazón. ¿Recuerdan? Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:8, nos dice lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y decíamos que esta expresión, limpios de corazón, no hace referencia a un corazón perfecto o sin pecado alguno, porque eso sería un estándar imposible de alcanzar. Pero lo que sí aprendimos es que ese limpios de corazón se refiere a un corazón que no está dividido, un corazón que no tiene mezcla. Es un corazón que ama sin reservas a Dios. Y por eso, si recuerdan también, lo conectamos con Santiago. Santiago 4:8. Ahí el Espíritu Santo nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, es decir, los que están divididos, los que tienen dos visiones, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El problema es una pureza del corazón, y esa impureza del corazón que permitimos que se geste cuando comenzamos a mezclar perspectivas, a mezclar intereses, y comenzamos a ver un mismo tema desde dos perspectivas y llegamos a la insuficiencia en la toma de decisiones, comenzamos con una dinámica fluctuante en la vida. Todo esto obedece a una impureza que se ha generado en nuestro corazón. Hemos mezclado prioridades, hemos mezclado circunstancias que tendrían que estar perfectamente jerarquizadas, dando al Señor siempre la prioridad de nuestras vidas, ¿no? Por eso dice el Señor: busca primeramente el reino de Dios y todas esas cosas te serán añadidas. La prioridad, lo primario, es la búsqueda de nuestro Dios, su justicia, su reino. Después viene un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, pero lo primero es buscar al Señor y su justicia. Ese mismo texto, Santiago 4:8, en la Nueva Traducción Viviente, se los voy a leer, lo dice de forma muy interesante. Es lo mismo, pero con palabras muy comprensibles. Dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entonces, cuando permitimos que se geste esta mezcla entre los intereses del mundo y la prioridad que debería de tener Dios en nuestra vida, entonces se gesta esta mezcla contaminante que divide nuestro corazón. Lo que necesitamos, de acuerdo a la Escritura, es purificarlo, hacer una limpieza del corazón. Entonces, el cambio profundo comienza cuando comenzamos a reconocer las razones por las que Dios es digno de todo nuestro amor. Y ahí es donde tendría que estar nuestra atención, ahí tendría que estar nuestro corazón. Hay un himno antiguo de 1858 llamado Mi vida di por ti. Fue escrito por Frances Havergal, y ella, cuando escribe este canto, lo hace recordando o estableciendo esta verdad. Y fíjense cómo versa una estrofa de este canto. Dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui y por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Preciosa expresión, porque nos muestra que somos el centro del afecto de nuestro Dios, que encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, sin que fuéramos meritorios de su sacrificio por algún tipo de virtud existente en nosotros, sino carentes de cualquier tipo de mérito y virtud, el Señor, por el puro afecto de su voluntad, intercede por nosotros, muriendo, representando a la humanidad en la cruz del Calvario, y lo hace porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces el canto dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui y por gracia te salvé. Por ti inmolado fui.
¿qué has dado tú por mí? Es la pregunta del Señor en este canto. ¿De qué manera tú y yo podemos responder al amor de Dios, hermano? Si no es amándolo con todo nuestro corazón. Y por eso debemos orar a Dios que la mente de nuestro corazón sea firmada en las verdades de Dios, que los deseos de nuestro corazón sean satisfechos por la provisión de Dios y que la voluntad de nuestro corazón sea sometida al señorío de nuestro Dios. En esta sección, el día de hoy, con la guía del Espíritu Santo, pues vamos a hablar del cambio que nunca llega a cambiar. El cambio que parece que se está gestando, pero finalmente nunca llega a cambiar. Y para comenzar, voy a plantear una situación hipotética en la que vamos a trabajar todos como consejeros bíblicos. Por 5 minutos nada más, pero todos vamos a trabajar ahorita como consejeros bíblicos. A ver qué tal les va. Esa es la historia. Vamos a escuchar con atención y vamos a reflexionar un poco alrededor de esta realidad. Imagínense que un amigo suyo se acerca para buscar ayuda. Y él está sentado en la sala de tu casa con el rostro abatido, mirando fijamente sus zapatos porque está verdaderamente afligido. Mientras se cuenta esa reciente pelea que tuvo con su esposa, un episodio de ira tan intenso que lo sorprendió a él mismo, pero también sorprendió a su esposa. Su esposa había visto algunos gastos inusuales en la cuenta de banco, no malos, ¿verdad? Simplemente eran gastos inusuales que no habían sido planificados. Y entonces le insinuó en una forma que no fue tan amable que él no estaba siendo un buen administrador de los bienes del hogar y que estaba poniendo en riesgo la estabilidad de la familia. El hombre, que generalmente se encontraba en una condición de depresión, explotó con rabia, no se pudo contener. Y bueno, las palabras, como es usual, lo sabemos, en medio de la ira, no fueron en absoluto agradables. Fueron palabras ofensivas, fueron palabras pervertidas, fueron palabras llenas de veneno. Y en medio de su enojo, mientras salía de la casa, fue pateando todo lo que encontraba en el camino, le da un puñetazo a la puerta, la rompe y sale. Y finalmente, poco después, se encuentra en la noche en un restaurante solo, lleno de remordimiento. Ahora, ese amigo tuyo quiere cambiar, realmente quiere cambiar y está buscándote justamente por eso. Si tú tuvieras, y eso es lo que quiero que reflexionemos, si tú tuvieras que diagnosticar el problema y darle una solución, pregunta número 1, ¿cuál dirías que es el pecado en el que ha caído tu amigo? Y número 2, con base en ese diagnóstico, ¿qué consejo le darías? Entonces, piensen, reflexionen, una escena, un conflicto matrimonial, el hombre está ya en ira y manifiesta esta ira de diversas formas físicas, está afligido, tiene remordimiento, quiere cambiar, va contigo y te pide consejo. Entonces, pueden platicar, de hecho ahí con tu compañero de asiento, ¿verdad? Dialogarlo rápidamente, ¿verdad? ¿Cuál consideran ustedes que haya sido el pecado en el que incurrió tu amigo? Y con base en ese diagnóstico, ¿cuál sería tu consejo? Les doy un minuto. Nada más no se enojen. Bien. Bueno, creo que algunos de ustedes ya terminaron de resolver el conflicto. Los vamos a ir integrando al equipo de consejería de la congregación y descansaremos un poco también nosotros. Ok. Bien, les pregunto nuevamente entonces, ¿cuál es el pecado en el que cayó este amigo? ¿Quién piensa que la ira? Levante su mano. Ok, muy bien. La ira. La mayoría está de acuerdo. La ira. Claro, hermanos, la ira es lo primero que viene a la mente, ¿no? Pero recuerden que hemos aprendido en estas sesiones que podemos optar por una solución superficial
y abordar lo que es obvio. ¿Qué es lo obvio? La ira o las manzanas agrias y pequeñas. ¿Qué era lo obvio en ese árbol? Las manzanas agrias. Pero habíamos dicho que el problema, efectivamente, las manzanas eran un problema, pero la fuente del problema estaba en la raíz. Nosotros podemos ver lo superficial en este conflicto matrimonial y lo evidente, lo obvio es la ira pecaminosa que demanda arrepentimiento genuino. Así que entonces, con este amigo que está sentado en tu casa, abres la Biblia en Gálatas 5:20, donde Pablo habla de las obras de la carne, y le empiezas a decir que la ira es un pecado tan serio como otros pecados y obras de la carne que menciona el apóstol Pablo. Entonces lo comienzas a exhortar seriamente a que trabaje con esa ira pecaminosa, que empiece a ejercer el dominio propio, porque Efesios 4:26 dice: enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Y también le dices que en Colosenses 3:8 dice: pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Porque Santiago 1:19 dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto en oír, tardo en hablar y tardo en la ira. Ahora, les pregunto, ¿fue incorrecto que señaláramos el enojo de nuestro amigo? ¿Es incorrecto que señaláramos la ira de nuestro amigo en este caso? No es incorrecto. De hecho, en algún punto de la consejería tendríamos que haber abordado este punto. Pero ¿ustedes creen que si nos enfocamos únicamente en la ira, eso lo va a llevar a la raíz del problema? ¿Eso va a sanar la raíz dañada en la vida del corazón de nuestro amigo? No. Y justamente, hermanos, ese es el tipo de cambio que no cambia. Ese es el tipo de cambio que iniciamos, pero no llegamos a concretarlo. El problema es que muchas veces, obviamente ponemos el caso hipotético de vernos como consejeros ante una circunstancia tal, pero en nuestras propias vidas, cuando nos detenemos solamente en la superficie e ignoramos la dinámica compleja del corazón, no vamos a generar cambios verdaderos. Ahora, no es una clase la de hoy sobre el enojo propiamente, pero creo que nos va a ayudar para lo que estamos tratando. ¿Qué es la ira? ¿Cómo podríamos definir la ira? La ira es una respuesta negativa contra un mal percibido. Es una respuesta negativa que se gesta en nosotros cuando estamos percibiendo un mal que nos atañe directamente o que se gesta en nuestro entorno. Por lo tanto, hermanos, podemos concluir que la ira no es una circunstancia o producto de la genética de cada persona, no. Digamos que la ira no es un rasgo de la personalidad, aun cuando hay personas que dicen: no, es que yo tengo un temperamento fuerte, o de manera más comprensible y coloquial: no, es que yo soy de mecha corta, me dicen el cerillo porque nada más me raspan y me prendo inmediatamente, ¿no? Pero no, hermanos, la ira no es un rasgo de la personalidad. La ira es algo que tú haces, no es algo que tú eres. La ira es una respuesta intencional que involucra toda la persona, o como hemos estudiado, involucra todo el corazón de una persona. Entonces, las personas enojadas responden con todo su ser, es decir, con sus pensamientos, emociones, afectos, con sus deseos, con su voluntad. Ponen sus pensamientos en juego, acciones, palabras, frente a personas o situaciones que perciben incorrectas y perjudiciales o desafiantes para sus intereses. Entonces, la ira es una respuesta provocada por una causa interna. Aunque muchas veces la mayoría de nosotros creemos que, erradamente por supuesto, que la causa del enojo es un factor externo. Y entonces decimos: no, es que ese automovilista imprudente, ¿verdad? No, es que mi esposo tiene una conducta hostil, o es que mi jefe en el trabajo es muy irritable. Hermanos, pero esas son solamente causas secundarias. La causa primordial reside en el corazón de la persona enojada, específicamente cuando sus deseos no encuentran satisfacción. La raíz reside entonces en los yo quiero insatisfechos, o en las demandas que no se cumplen,
o en los ídolos que hemos permitido entren a nuestro corazón. Así que la ira que experimentamos, o la ira que experimentó nuestro amigo, en este caso, no fue una expresión, digamos, genérica que se salió de control, no, es la respuesta intensa de un corazón que piensa, que desea y que elige. Su ira puso de manifiesto lo que hay en la mente de su corazón, en los deseos de su corazón y en la voluntad de su corazón. Sus convicciones, sus sentimientos, sus deseos, sus decisiones. La respuesta en la vida, hermanos, proviene de lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Por eso decíamos que la ira de nuestro amigo simplemente está poniendo de manifiesto algo que es mucho más profundo, algo que está más adentro. Por lo tanto, si nosotros abordamos solamente el tema de la ira y pretendemos corregir solamente el comportamiento, nos vamos a quedar en la superficie. Aludiendo nuevamente al ejemplo desde la primera clase, nos vamos a quedar en la punta del iceberg, pero no vamos a lograr observar el enorme, gigantesco bloque de hielo que está por debajo de la superficie. Entonces, nuestras acciones y comportamientos siempre van a mostrar lo que hay en el corazón. ¿Qué pasaría entonces si a nuestro amigo que está sentado en la sala de la casa, en vez de señalar las cosas obvias, más bien lo comenzamos a ayudar a analizar cómo se encuentran las condiciones reales de su corazón? ¿Cómo es que esas reacciones llenas de ira están revelando lo que hay debajo de la superficie, lo que hay en su corazón? ¿Cómo es que esa ira está poniendo de manifiesto sus convicciones, sus afectos, sus compromisos más profundos? En otras palabras, esa pelea que tuvo con su esposa está sacando a la luz lo que él cree en relación del mundo. Está sacando a la luz lo que él considera debe de ser la forma en la que tiene que funcionar su matrimonio y no está funcionando de esa forma. Está sacando a la luz las expectativas que tiene de su vida familiar, cómo se tiene que manejar el dinero, la perspectiva que tiene de su propia libertad en el matrimonio, la relación con su esposa. Y es ahí, hermanos, donde está el verdadero problema, el verdadero asunto, en la mente de su corazón, en el deseo de su corazón y en la voluntad de su corazón. Entonces, si nosotros queremos un cambio profundo, anhelamos un cambio profundo en nuestra vida, necesitamos aprender a identificar las motivaciones que hay debajo de la superficie. Y quiero que veamos en el resto del estudio en esta mañana dos motivadores infructuosos del cambio, y lo vamos a aprender con la guía del Espíritu Santo en la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas 15:11. Vamos ahí, por favor. Versión Biblia de las Américas. Lucas 15:11, ahí en la pantalla, versión Biblia de las Américas, lo pueden leer igual en sus propias Biblias. Dice así: y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, o de la herencia, y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Bueno,
Vamos a hacer otro ejercicio. Quiero que piensen, a la luz de lo que acabamos de leer, este relato, la parte primera de la parábola. Número 1, ¿cuándo ocurrió el cambio profundo en el corazón del hijo pródigo? ¿Cuándo ocurrió el cambio profundo en el corazón del hijo pródigo en este relato? Y 2, ¿qué crees que lo motivó a cambiar? Pueden pensar, pueden dialogar nuevamente ahí con sus compañeros de asiento. ¿Cuándo ocurrió el cambio profundo en el corazón del hijo pródigo? ¿Y qué creen que lo motivó a cambiar? Bien, bueno, creo ya lo tienen, ¿verdad? Definitivamente al equipo de consejería, hermanos. Bien, bueno. Para responder estas preguntas, ¿qué necesitamos comprender primero, hermanos? ¿Qué está sucediendo en el corazón del hijo pródigo? ¿No? Pensando, acuérdense, ya como consejeros bíblicos. Pero también recuerden que lo mejor que puede hacer un consejero bíblico es escuchar para sí mismo sus propios consejos, ¿verdad? Entonces, bueno, pensando como consejeros bíblicos que tomamos el consejo, lo primero que tenemos que atender, como hemos estudiado, es qué está sucediendo en el corazón del hijo pródigo. ¿Cómo inicia la parábola? ¿Cuál es la petición del hijo menor? El hijo menor comienza diciéndole al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Ahora fíjense, algo muy interesante. El doctor Kenneth Bailey, un erudito del Nuevo Testamento, que vivió por más de 40 años en el Medio Oriente y escribió libros que permiten entender la cultura de esa región del mundo, particularmente escribe un libro que se llama La cruz y el pródigo, Lucas 15 a través de los ojos de un campesino del Medio Oriente. Y el doctor Bailey dice que planteó esta pregunta a innumerables grupos de aldeanos en diferentes países del Medio Oriente y les cuestionaba si alguna vez en sus aldeas alguien habría hecho a su padre una petición así. La respuesta era siempre la misma: nunca, imposible, imposible. Y entonces preguntó, bueno, ¿qué pasaría si alguien hubiera hecho ese planteamiento a su padre? La respuesta fue: el padre se hubiera enojado mucho. ¿Y por qué? Le contestaron: porque es una solicitud que significaría que el hijo desea que el padre muera para poder recibir sus bienes. Entonces, pues esa solicitud del hijo menor, del hijo pródigo, tiene un profundo significado en su corazón. ¿Qué revela? Está revelando su egoísmo. No está pensando en el padre, no está pensando en el bienestar de la familia, está pensando egoístamente en sí mismo. Es decir, al hijo pródigo no le interesa la vida del padre, lo único que le importa es el dinero del padre. Tampoco le importa el sufrimiento de la familia, porque lo que le está pidiendo al padre implica por lo menos 1/3 de toda la riqueza familiar de golpe. No le importa tampoco las consecuencias frente a la comunidad. El doctor Bailey dice que la costumbre judía en ese tiempo enseñaba que si un hijo desperdiciaba su herencia entre los gentiles, simplemente no podía ni siquiera pretender volver a regresar a la aldea familiar porque iba a ser avergonzado cuando él regresara. Entonces, este joven de la parábola está eligiendo un camino sin retorno, un camino sin regreso. Y sin importarle nada de esto, es justamente lo que hace. Reclama su herencia, la hace efectiva. En ese entonces recuerden que los bienes materiales, los ganados, las ovejas, las posesiones materiales generaban la riqueza de una familia, de una comunidad. Entonces podemos imaginarnos haciendo efectiva la herencia, vendiendo o rematando todo para tener recursos y poder emprender su viaje egoísta. Reclama la herencia, la hace efectiva, va a un país lejano, la desperdicia, en medio de eso viene una hambruna, dice la Escritura, y llega al más bajo nivel de dignidad, termina cuidando cerdos
que recordemos que el cerdo para los judíos tipifica el pecado, por lo tanto son animales que no se consumen y en la medida de lo posible no se tiene contacto con esos animales. No que el cerdo sea impuro, pero simboliza la impureza, simboliza el pecado. Y él termina cuidando cerdos, y no solamente esto, aún deseando alimentarse con la comida de los cerdos. Y en el versículo 17, Lucas 15, 17, dice: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Pregunta: ¿creen, hermanos, que esa es una señal de cambio profundo en la vida de este joven? ¿Qué piensan? Algunos piensan que sí. Algunos piensan que sí. Vamos a leer nuevamente el texto para identificar cuál es el lamento. ¿Cuál es el lamento que revela su motivación? Dice: entonces, volviendo en sí, o sea, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en su vida. Se dio cuenta de que estaba en contacto con los mismos cerdos. Una circunstancia que en el pasado jamás, ni siquiera cercanamente se hubiera registrado en su experiencia. Y no solamente estaba con los cerdos, sino que anhelaba saciar su hambre con el alimento de los cerdos. Entonces se da cuenta, vuelve en sí y dice: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Ese es su lamento. Y nos revela su motivo. ¿Cuál es el motivo de su cambio? ¿El dolor que le causó a su padre? No. ¿La vergüenza que le ocasionó a su familia? No. Su lamento es que en la casa de su papá los trabajadores tienen comida y él no. Pero entonces, ¿cómo explicamos lo que dicen los versículos 18 y 19? Vamos ahí. Lucas 15, 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Me levantaré e iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. ¿Creen que ahora sí esa es una señal de cambio profundo? Bueno, vamos a poner atención a lo siguiente. Creo que todos recordamos la historia del Éxodo, en la que Dios juzga al imperio egipcio con 10 plagas, ¿se acuerdan? Es en Éxodo capítulo 7 al capítulo 11. Bueno, luego de la octava plaga, la plaga de las langostas, que dice la Biblia, destruyeron completamente la tierra. Fíjense lo que pasa en Éxodo 10, 16 y 17. Éxodo 10, 16 y 17. Entonces, el faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Suena familiar, ¿no? He pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Ahora pues, os ruego que perdonéis mi pecado solo esta vez y que roguéis al Señor vuestro Dios para que quite de mí esta muerte. Acto seguido, Moisés ora y el Señor retira la plaga. Los estudiosos del Antiguo Testamento dicen que la versión en arameo, hermanos, es aún más cercana al pasaje de la parábola del hijo pródigo. Las similitudes son tan grandes en la forma en la que se redactan ambos textos. Entonces, ¿tú crees que el faraón estaba arrepentido? ¿Creen que el faraón haya tenido un cambio profundo cuando dice: he pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros? Bueno, sabemos que no, efectivamente, porque conocemos cómo termina el relato. El faraón quería manipular simplemente la situación para librarse de las plagas. Y algunos eruditos sugieren que lo mismo está sucediendo en el relato del hijo pródigo. Un hijo que quiere manipular la situación con su padre para que confíe una vez más en él y lo reciba como un esclavo que nada merece, un doulos, sino simplemente con la comida necesaria para poder sobrevivir,
porque él sabe profundamente y está avergonzado por haber generado un daño patrimonial y un daño en la integridad de su familia? No. Él no está pensando en regresar como un esclavo, hermanos. Él está pensando en regresar a su casa como un trabajador, no como esclavo, porque como esclavo ahora tendrá que someterse a la autoridad del hermano, que ahora tiene una posición prácticamente de hijo único ante el padre. Entonces, él no está pensando en eso, en regresar viviendo las consecuencias necesarias, ¿verdad?, a una sociedad que ahora lo va a rechazar y lo va a ofender porque ya no es bienvenido. No, su intención era ser recibido como un trabajador, de modo que pudiera recibir un pago, porque el motivo del corazón del hijo pródigo no fue su rebeldía contra Dios, hermanos. No fue el dolor de su pecado, fue su egoísmo. Que en su actual condición deplorable, aún los trabajadores del Padre comían con mayor dignidad que él. Un pastor llamado Tim Keller lo describe así: el cambio de conducta moralista, es decir, solamente enfocando la atención en los aspectos externos, el cambio de conducta moralista siempre manipula y nivela el egoísmo, pero no lo combate. El cambio de conducta moralista siempre manipula y nivela el egoísmo, pero no combate el egoísmo. Pensemos en todas las maneras en que tú y yo, hermano, podemos decir no al pecado. Definitivamente no al pecado en mi vida. No a las conductas impías. Escuchen esta lista. No porque me voy a ver mal. No porque me van a excluir de cierto círculo social al que yo quisiera pertenecer. No porque entonces Dios me va a mandar al infierno. No porque entonces Dios no me va a dar salud, riqueza y felicidad. No porque Dios puede juzgarme a través de mis hijos. Hermanos, todos estos motivos o incentivos utilizan impulsos egoístas del corazón para forzar una obediencia solamente de las reglas externas, pero es muy poco lo que hacen para cambiar el corazón. Su motivación no es el amor a Dios, más bien es el amor por ellos mismos. Y entonces esto es intentar usar a Dios para conseguir lo que nosotros queremos. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos propuesto cambiar por motivos egoístas? El esposo que deja de pelear con su esposa, no porque ame más a Dios y a su esposa, sino porque ya está cansado de la misma pelea todos los días. ¿No? ¿Sabes qué? Ese es un caso imposible, ya entendí, las mujeres nunca pierden, entonces dejo de pelear. No es un cambio motivado por amor a Dios ni a su esposa, es un cambio motivado porque está drenado, cansado de pelear, y por lo tanto, el centro de su motivación es su propio estado de bienestar. O el hijo que limpia el sábado su habitación después de la cantaleta de los papás, no porque los ame o porque ame a Dios, o no porque quiera honrar a los papás, sino porque sabe que si no lo hace, no tendrá permiso de salir con sus amigos. O el trabajador que llega temprano a la oficina, no porque tenga un alto sentido de ética laboral, que honra a Dios y que honra a su jefe, sino porque él sabe que si llega tarde, le descuentan la paga. Ese, hermanos, es el cambio que no cambia. Es el cambio que se inicia, pero nunca termina de cambiar. Ese es el cambio que está motivado por el egoísmo. Ahora, quiero que veamos la segunda y la última motivación infructuosa para el cambio. El primero es el egoísmo. La segunda motivación infructuosa es el orgullo, muy relacionada con el egoísmo, pero hay una pequeña diferencia que tenemos en la historia del hijo pródigo. Luego de que el papá recibe a su hijo menor y lo comienza a celebrar con alegría, recuerdan, ¿verdad? Hace una serie de decisiones importantes que lo redignifican y manda a matar el becerro gordo, hace una fiesta, etc. El relato nos deja ver la reacción del hijo mayor.
Lucas 15:25. Lucas 15:25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Hermanos, el hijo mayor se había quedado con el padre trabajando esforzadamente. Toda su vida tal vez giró en torno a agradar a su padre y trabajó por el bienestar de la familia. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué el hijo mayor se quedó y trabajó y obedeció e hizo todo lo que hizo? Bueno, el pastor Tim Keller, del que les hablé, habla sobre la rivalidad que hubo entre dos personajes de la historia musical del mundo. Un hombre llamado Antonio Salieri, un reconocido compositor de Viena, y Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Tú habías escuchado hablar de Salieri? ¿Y de Mozart? Sí, ¿verdad? Mozart, hermanos, un músico con un talento extraordinario. Y en este relato, el pastor Keller dice, al inicio de su carrera musical, Salieri elevó una oración a Dios. Esta fue la oración. Señor, hazme un gran compositor. Permíteme celebrar tu gloria a través de la música y ser celebrado yo mismo. Hazme famoso en todo el mundo, querido Dios. Hazme inmortal. Después de morir, haz que la gente pronuncie mi nombre con amor por lo que yo escribí. Y a cambio, yo te prometo que te daré mi castidad y mi trabajo y mi más profunda humildad cada hora de mi vida. Y ayudaré a mis semejantes en todo lo que pueda. Amén y amén. Bueno, el relato de Salieri efectivamente nos deja ver que se aleja de la promiscuidad, tal como se le ofreció a Dios. Si Dios lo hacía famoso, diligentemente comienza a enseñar a la comunidad de manera gratuita, comienza a ayudar a los pobres, y su carrera iba muy bien, iba en ascenso hasta que llegó un hombre llamado Mozart. ¿Quién sabe de dónde salió? Pero este hombre tenía dones musicales extraordinarios. Pero lo peor de todo era que este músico nuevo, que no se sabe realmente de dónde viene, vivía de una manera completamente desordenada y gozaba de una fama y de un talento impresionante a pesar de ser un hombre pervertido y promiscuo. Y eso entonces provoca una crisis de fe en el corazón de Salieri, semejante a la del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Y él le dice a Dios, esto es incomprensible. Aquí estoy yo negando todos mis deseos naturales para merecer el don de Dios. Pero ahí está Mozart entregando sus deseos en todas direcciones. Por lo tanto, de ahora en adelante, Dios, tú y yo somos enemigos. Le dijo a Dios. Así como Salieri, así como el hermano mayor, así a veces nosotros, hermanos, también. Pretendemos cambiar y vivir motivados por el orgullo. El cambio que no cambia. El cambio que aparentemente inicia, pero nunca se concreta, está motivado por el deseo de sentirse bien consigo mismo y obtener el reconocimiento de los demás. No por un amor genuino a Dios ni al prójimo.
claro que es muy sutil. Y de hecho es más peligroso que lo que el hijo pródigo hizo, porque el pecado del hijo pródigo fue muy visible, pero el pecado del hijo mayor se encontraba oculto, no se veía. ¿Cuántos están intentando tener una relación que agrade a Dios con el deseo de tener la aprobación de Dios y sentirse bien con lo que están haciendo? Motivados por el orgullo, por deseos personales, por metas particulares, por una agenda personal, que no se ve, no es escandalosa, pero está ahí, en la mente del corazón, en el deseo del corazón y en la voluntad del corazón. Uno de los mayores peligros del cambio motivado por el orgullo es que nos impide ver con claridad la profunda necesidad y oscuridad de nuestro pecado. Porque el hijo mayor se sentía seguro, hermanos, en su autojustificación. Él se había quedado en la casa trabajando esforzadamente. ¿De qué tendría que arrepentirse el hermano mayor? ¿Qué había hecho de malo? Pero lo cierto es que la parábola nos muestra a dos hijos perdidos. Dos hijos perdidos. Y en este caso, el hijo mayor tenía que arrepentirse de aquellas cosas buenas que hizo con la motivación equivocada. El hijo mayor tenía que arrepentirse delante de Dios con honestidad de las cosas buenas que hizo con la motivación incorrecta. Alguien dijo, la principal barrera entre los fariseos y Dios no eran sus pecados, eran sus buenas obras engañosas. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos buscado cambiar motivados por el orgullo? Es posible hacer cambios externos sin haber hecho ningún cambio interno, hermanos. Es posible hacer cosas espirituales, pero con motivaciones 100% carnales. Dios, hermanos, quiere cambiar nuestro corazón. Él, por supuesto, no solamente está interesado en recibir una obediencia superficial, porque el Señor conoce lo que hay por debajo de la superficie. Él conoce el corazón del ser humano. Pero nosotros, recuerden, somos susceptibles de ser engañados por nuestro propio corazón. Perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios, solamente Dios. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Porque hasta aquí hemos hablado de cómo funciona el corazón. ¿Cuáles son los motivadores incorrectos? El orgullo y el egoísmo. Pero ¿cómo logramos entonces cambiar? ¿Cómo sí se produce un cambio profundo? Ese cambio que tanto necesitamos, hermanos, y que tanto anhelamos. Bueno, la interpretación de esta parábola nos muestra que cuando el hijo pródigo está meditando todo lo que le va a decir a su papá, es una meditación en su propio corazón de lo que le va a decir al papá. ¿Qué le dice? ¿O qué le iba a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No vemos al hijo pródigo orando a Dios, diciéndole, Señor, pequé contra el cielo, pequé contra ti, pequé contra mi padre, contra mi familia. No vemos al hijo pródigo en un diálogo con Dios, vemos al hijo pródigo planificando su estrategia, su discurso delante del Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Él tenía el discurso listo. Pero ¿qué sucede realmente cuando llega con su padre? ¿Qué le pasa al discurso? ¿Lo termina o no lo termina? ¿Lo acaba o no lo acaba? No lo acaba. ¿Qué pasó? Verso 20, Lucas 15, 20. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Podemos imaginar la escena, hermanos? El padre lo ve de lejos, lo vio partir, pero resulta que hoy lo ve regresar y en las condiciones en las que venía ese hijo pródigo.
Entonces, desde la distancia, él corre al encuentro del hijo, se echa a su cuello y lo comienza a besar. Y entonces el hijo saca el discurso y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Inmediatamente, verso 22, pero el padre dijo a su siervo: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. El padre, hermanos, no lo deja terminar. El padre sintió tal compasión por el hijo, ese hijo que destrozó su honra, su honor delante de toda la comunidad, el hijo que había roto su corazón, y sin importar la edad que tenía el padre, sale corriendo al encuentro. El hijo no termina su discurso porque el abrazo del padre lo envolvió de tal forma que ya no pudo continuar. La argumentación del hijo y sus motivaciones quedaron superadas por el amor del padre. Entonces la parábola no debería de llamarse la parábola del hijo pródigo, porque si es evaluada por el pecado del hijo menor, pasa por alto el pecado del hijo mayor. Recuerden que el título de las parábolas no se las dio Jesucristo, eso ya es un trabajo teológico, y por eso aparece ahí en el encabezado de las parábolas, ¿no? Pero si se le hubiera puesto un título más adecuado, tendría que ser la parábola de los dos hijos pecadores. Pero un mejor título hubiera sido, con el propósito de virtualizar lo que hay aquí, la verdadera esencia de la parábola, tendría que ser la parábola del Padre misericordioso, la parábola del Padre amoroso. Hermanos, el verdadero cambio profundo comienza cuando somos encontrados por el Padre. Es ahí donde comienza el cambio profundo. Cuando somos encontrados por su gracia, cuando somos encontrados por su amor, en medio de nuestra necesidad, cuando entonces, aun con nuestros discursos, nosotros dejamos de lado el egoísmo y el orgullo para amar al Padre con todo nuestro corazón. Y esto es lo que deseamos que suceda en nuestra congregación, hermanos, en nuestras vidas, en nuestras personas, en nuestras familias. ¿Cómo es que podemos fijar nuestra mirada en Jesucristo y empezar este camino hacia el cambio verdadero? Imposible si no somos encontrados por el Padre. Imposible si no somos abrazados por su amor. Imposible si no somos cubiertos por su gracia y por su misericordia. Esa gracia y esa misericordia que nos ilumina el Espíritu Santo cuando nos acercamos a Él con honestidad de corazón. Dejando de lado el egoísmo, el orgullo, nuestros discursos, y diciendo como el publicano de la parábola del Señor Jesús, el cual ni siquiera se atrevió a levantar la vista al cielo, sino que golpeando su pecho decía: sé propicio a mí, porque soy un pecador. En tanto que el fariseo, puesto en pie, orando para sí mismo, decía: gracias, Señor, porque no soy como cualquiera de estos hombres, ni como este publicano. Yo diezmo de todo lo que gano, ayuno tantas veces a la semana, oro y cumplo todos mis actos piadosos. Dice el Señor Jesús: de cierto les digo, que el publicano descendió justificado a su casa. El fariseo no. Solamente cuando en nuestra necesidad, por esa obra de gracia del Espíritu Santo, cobramos una correcta autopercepción. ¿Quiénes somos? ¿Cuán caídos estamos? El nivel de profundidad que ha tocado nuestra alma, aunque nadie se haya dado cuenta. Pero nosotros sabemos el nivel profundo, la condición quebrantada
de nuestra alma, aunque esté camuflajeada por buenas obras, aunque esté camuflajeada, revestida de obras espirituales, pero motivadas en una profunda carnalidad. Hasta que somos iluminados, entendemos que el orgullo no va a propiciar un cambio permanente. El egoísmo tampoco. Hay que dejarlos de lado. Llegar con Dios y ser abrazados por Él, hermanos. Y ser revestidos de su dignidad. Fijar nuestra vista en el Señor Jesucristo. Y entonces comenzar el camino hacia el cambio de verdad, el cambio sostenido, el cambio permanente. Vamos a inclinar un momento nuestro rostro, hermanos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y de manera personal, en nuestro corazón, cada uno de nosotros hagamos una reflexión real, no viendo la superficie, no viendo lo obvio, sino inmersándonos en el corazón. Y con honestidad, porque a Dios no lo podemos engañar, Él no puede ser burlado. Podemos engañar a mucha gente. Podemos hacerle creer cosas de nosotros que en realidad no existen y no son. O podemos venir de errores garrafales, escandalosos. Pero ¿por qué vengo al Señor? ¿Vengo para mejorar las cosas a mi favor? Vengo arrepentido, consciente del daño que he hecho, de los perjuicios que he ocasionado. Vengo sin discurso a pedirle su abrazo, su gracia y su misericordia. Bendito Dios. Dos motivadores infructuosos del cambio verdadero: egoísmo y orgullo. Que la mayoría de nosotros sabemos utilizar de manera eficaz, tanto que podríamos impresionar a quienes nos ven, tanto que podríamos hacer errar en su juicio al que no ve más allá de la superficie. Y es que muchas veces, Señor, nos interesa que solamente se vea la superficie, lo externo, lo obvio. Pero hemos blindado el corazón aún ante nosotros mismos. Y por eso hemos sido durante mucho tiempo víctimas de nuestro propio egoísmo y de nuestro propio orgullo, Señor. Pero tu palabra y tu gracia, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos está llevando a hacer una reflexión real, una introspección, darnos cuenta. No hay nada, Señor, que pueda justificarnos. Por eso venimos delante de ti pidiéndote, Señor, encuéntranos y abrázanos. Revístenos de tu dignidad. Señor, que mi única motivación sea mi amor por ti. Y si tengo que ser honesto y reconocer que no te amo, Señor, revélate a mi vida. Porque yo sé que si tú te muestras a mí, si tú te revelas a mí, será imposible no amarte. Señor, queremos fijar nuestra mirada en Cristo, autor y consumador de la fe, el
cual por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio, sufrió la cruz, porque queremos caminar hacia un verdadero cambio por ti y para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra. Abrázanos, Señor Dios. Llénanos de tu dignidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.